Para iniciar, quiero invitarles a que vayamos en primer lugar en actitud de oración al Padre, a que pidamos su guía, su dirección, su ayuda para este tiempo que vamos a tener. Así que te pido que allí donde estás podamos tomar una actitud de oración y pedir de su ayuda. Oremos al Padre. Señor, te damos gracias en esta hora por tu grande amor, por tu misericordia. Gracias por permitirnos estar reunidos. Gracias porque has puesto en nuestros corazones el deseo de estar juntos, alabando y glorificando tu nombre, pero al mismo tiempo sabiendo que necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos recibir tu mensaje, necesitamos escuchar tu consejo, tu guía, tu dirección, tu amonestación, ahora incluso a nuestras vidas. Quiero rogarte, Padre, que tu Santo Espíritu esté con cada uno de nosotros, que Él nos esté guiando, nos esté dirigiendo, que Él esté sensibilizando nuestra mente y nuestro corazón para poder recibir y para poder entender tu palabra. Padre, abre nuestros corazones, habla nuestras vidas, abre nuestra mente para entender tu verdad. Transfórmanos, Señor, por medio de la predicación de tu palabra. Señor, obra grandemente en esta tu iglesia y que cada uno de los que estamos aquí escuchando tu palabra salgamos retados de este lugar para vivir de una manera más correcta delante de ti. Te lo rogamos, te lo suplicamos, te lo imploramos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Pues bien, seguimos estudiando nuestra carta a los Efesios, carta escrita por el apóstol Pablo. Estamos ya en la parte final de la carta, capítulo 6, versículos del 14 al 17. Estos versos que nos hablan acerca de la armadura de Dios, la armadura con la cual Dios provee al cristiano para una lucha, para una guerra, para una batalla a la cual todos tenemos que vivir. Y quiero iniciar tratando de hacerte consciente precisamente de eso, de que si Dios nos ha provisto de una armadura, de unas piezas que nos protegen en nuestra vida espiritual e incluso de una pieza que nos ayuda a atacar, como lo veremos en las próximas semanas, si Dios nos ha dotado, nos ha provisto de estos elementos, de esta armadura, es porque nos encontramos en medio de una guerra, de una batalla. No es simplemente porque vamos a caminar, a atravesar en medio de adversidades quizá, y si lo hacemos con mucho cuidado podremos salir ilesos y quizás sin fuertes daños, quizás sin fuertes ataques. No, el Señor sabe que vamos a atravesar por circunstancias difíciles, por circunstancias complicadas, y entonces repito, Él nos ha provisto, nos ha dotado de estas piezas de la armadura, de estas herramientas que nos van a servir para enfrentar esta batalla que tenemos que vivir como cristianos, que tenemos que vivir si decimos ser hijos de Dios, y por causa del nombre de Dios tenemos que pelear esta batalla. Entonces, el día de hoy nos toca la segunda parte del versículo 14, Efesios 6, 14, segunda parte, y vestidos con la coraza de justicia. Son solo esas pequeñas palabras, esa pequeña frase en la que nos vamos a enfocar. Ya la semana pasada, gracias a Dios, pudimos ver el cinturón de la verdad, que debemos estar ceñidos de la verdad, debemos estar ceñidos de buscar la palabra de Dios, de alimentarnos de ella, de fortalecernos con ella, y ahora vamos a ver la coraza de justicia. Y repito, ¿por qué? ¿Por qué una coraza? ¿Por qué una armadura? Porque estamos en medio de una guerra, de una batalla. Y entonces quiero dividir mi tema de la siguiente manera. Quiero dividir el tema que vamos a ver hoy en el contexto de lo que es la armadura de Dios que provee al cristiano. Quiero que veamos la importancia de la justicia en la vida cristiana.
Vamos a meditar un poco acerca de la justicia que conocemos en el mundo. Vamos a tratar de ir finalizando nuestro tema a manera de conclusión, casi precisamente el título que quise darle a esta lección: viviendo en justicia práctica. Y por último, unos comentarios, unas reflexiones finales que espero que nos ayuden precisamente a eso, a animarnos, a motivarnos y a poner los pies en la realidad de nuestra vida cristiana, en la realidad de nuestra vida espiritual. Unas reflexiones que espero nos ayuden a darnos cuenta que realmente estamos en medio de una guerra, en medio de una batalla. Así que comencemos con la primera parte de este tema que he llamado el contexto de la armadura. Y repito, como ya lo mencioné hace un par de minutos, la armadura, ¿en qué momento, en qué ocasiones, en medio de qué circunstancias la puede usar alguien? Una armadura se usa en medio de una lucha, en medio de una guerra. Nos vestimos o deberíamos vestirnos de una armadura para entrar en combate, para pelear. Incluso en esa lucha, en esa guerra, pensando o siendo conscientes de que podemos recibir ataques, podemos ser atacados y podemos recibir golpes, podemos recibir daño, y entonces tenemos que estar preparados para eso. Y tenemos que protegernos contra esos ataques que vamos a recibir. Y repito, el Señor nos ha provisto de esas herramientas necesarias para que nosotros podamos enfrentar esa batalla. Y como ya lo vimos en semanas recientes, hace un par de semanas, estamos en medio de una lucha, y ahí mismo el apóstol Pablo se lo dice a los Efesios, versículo 12, ¿qué es lo que Pablo les dice? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Pablo les dice que estamos en medio de una lucha. Nuestra lucha como hijos de Dios, como cristianos, enfrentamos una lucha, y no es contra otras personas, contra seres del mismo nivel que nosotros lo somos, sino que Pablo nos especifica, les especifica a los efesios y a nosotros también, que estamos en una lucha que no solamente es contra otras personas, sino además contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo. ¿Y a qué se refiere? Ya lo hemos mencionado, ya lo hemos dicho. Se refiere al poder de Satanás, a que tenemos un enemigo que no podemos ver, que sabemos que existe, pero que no podemos ver. Y muchas veces, por el hecho de que no le podemos ver, no somos conscientes realmente del poder que él puede llegar a tener y del nivel de daño que él puede causar a nuestra vida, y no solamente a nuestra vida física, sino sobre todo a nuestra vida espiritual. Entonces, seamos conscientes nuevamente de que estamos en medio de una lucha, en medio de una guerra. Ahora, para enfrentar esta lucha, esta guerra, esta pelea que vamos a enfrentar, no solo Dios nos ha provisto de la coraza de justicia, que es lo que vamos a ver hoy, o del cinturón de la verdad, como lo veíamos la semana pasada. Ahí mismo en el versículo 11, y quiero leértelo en la nueva traducción viviente, y quiero que pongas atención a cómo lo expresa esta traducción. Dice así la palabra de Dios: pónganse toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo. Y en el versículo 13 nuevamente Pablo reitera: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios. Es decir, Dios ha provisto diferentes y diversas piezas de esa armadura para que no solamente protejamos ciertas partes de nuestro cuerpo, sino que Él quiere que nuestra vida completa esté protegida. Todas las partes, todas las áreas de nuestra vida deben estar preparadas para ese combate. Y bien, estamos estudiando elemento por elemento de esta armadura, y repito, el día de hoy nos centraremos en la coraza de justicia, pero tengamos en mente, no perdamos el contexto de que Dios nos ha provisto de una armadura por completo para todo nuestro cuerpo, para toda nuestra
vida. Y ahora enfocándonos más precisamente en exactamente lo que nos toca estudiar hoy, que es la coraza de justicia, debemos estar completamente preparados para esta guerra. Esta guerra es una batalla en la que está en juego nuestra vida espiritual. Eso es lo que Dios nos ha provisto para cuidar nuestra vida espiritual. Todos estamos en este caminar cristiano, todos tenemos la esperanza de un día estar en la presencia de Dios, ser llamados a su presencia, ya sea a través de la muerte o ya sea que Él venga por su iglesia, pero habremos de llegar a un momento en que estaremos en su presencia y habremos de rendir cuentas delante de Él de lo que fue nuestra vida cristiana. Y yo quiero que pienses un poco en ese momento cuando habremos de estar delante del Señor, y quiero que pienses si Él te llega a preguntar, nos llegará a preguntar, es una pregunta hipotética, pero pensemos si el Señor cuando nos reciba nos llegue a preguntar, ¿cómo te fue en la guerra? En esa batalla que tuviste que atravesar por amor de mi nombre, ¿cómo te fue? ¿Usaste las piezas de las cuales yo te proveí para defenderte? ¿O no hiciste caso de esas herramientas, de esas piezas de la armadura? Pensemos en eso, pensemos en que quizá en aquel momento Dios, el Señor Jesucristo, nos pueda hacer esa pregunta, ese cuestionamiento. Y entonces tomemos en cuenta que desde ahora debemos echar mano de esas herramientas, de estas piezas de la armadura. Vamos a centrarnos ahora sí en la coraza de justicia. Todo soldado, pensando en aquellos tiempos del Imperio Romano, todo soldado salía a la batalla siempre con una coraza. Generalmente era una pieza sólida que le cubría toda la parte del torso, prácticamente desde el cuello. Generalmente eran sin mangas y le cubría prácticamente hasta la cintura e incluso parte del vientre, parte de la espalda baja. Era una protección, una pieza bastante importante porque cubría la principal parte del cuerpo. La función principal de esa pieza de la armadura del soldado era obvia: proteger el corazón, los pulmones, los intestinos y demás órganos vitales. Es esta área en donde se encuentran nuestros órganos vitales para poder vivir, para poder subsistir. Quizás si en algún momento algún soldado pudiera llegar a sufrir una herida, quizá en alguna de sus extremidades, sería menos el riesgo por el cual su vida estaría en peligro, ¿cierto? Quizá hasta en algún momento podría seguir con vida a pesar de faltarle incluso alguna de sus extremidades. Pero al ser atacado en esta área que cubría la coraza de justicia, su vida se exponía mucho más al riesgo de muerte. Entonces, esta pieza, esta coraza de justicia está diseñada para cubrir partes vitales de nuestra vida. Ahora, quiero que pongas atención a este comentario porque está relacionado con lo que ahora tenemos que estudiar. En el pensamiento judío de la antigüedad, el corazón representaba la mente y la voluntad, mientras que las entrañas o vísceras eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. Relacionemos esto, relacionemos el corazón, así como lo pensaban los judíos antiguamente. El corazón representaba la mente y la voluntad, la toma de decisiones, la conducta, el carácter, mientras que las entrañas, es decir, estas partes que estaban cubiertas simbólicamente por esta coraza de justicia, eran consideradas como el asiento de las emociones y los sentimientos. En esas áreas de la vida, de manera simbólica, Pablo está enseñándonos que son las que protege la coraza de justicia. La justicia protege esas áreas en nuestra vida cristiana. Por eso es importante la coraza de justicia en la vida del cristiano, para defender nuestra mente, nuestro corazón, pero al mismo tiempo nuestras emociones, nuestros sentimientos.
Al revestirnos de la coraza de justicia, Dios nos ayuda a cuidar estas áreas de nuestra vida. Esa es la importancia de esta pieza, de este elemento de la armadura, de la coraza de justicia, proteger esas áreas de nuestra vida específicamente. Pensemos un poquito más acerca de la importancia de la justicia en la vida cristiana. Es importante que conozcamos no solamente los elementos que Dios nos ha provisto con los cuales habremos de defendernos, habremos de pelear esta batalla, pero además de esto, tenemos que conocer también a nuestro enemigo. Es importante conocerlo y repito, muchas veces como no le vemos, como no sabemos dónde está, no sabemos qué estrategias utiliza exactamente, ese desconocimiento, esa ignorancia, muchas veces nos lleva a subestimarlo, a menospreciarlo y muchas veces nos lleva a vivir vidas confiadas. Y eso nos lleva a vivir un cristianismo superficial, un cristianismo light. Y muchas veces nos comportamos así. Y repito, tenemos que ser conscientes de que la vida cristiana no es un paseo, no es una vida color de rosa, es una vida en medio de una guerra, en medio de una batalla. Y tenemos que conocer a nuestro enemigo. Nuestro enemigo es astuto, nuestro enemigo es inteligente. Nuestro enemigo, es estratégico. Nuestro enemigo incluso es poderoso. Aún así, ciertamente, nuestro Dios es más poderoso, es todopoderoso. Y Él, el Señor, nos defiende de este enemigo poderoso, astuto, inteligente, estratégico. Quiero compartirte a continuación algunos comentarios de John MacArthur. Es muy extenso este comentario, por lo tanto quiero ir mencionándolo por párrafos y quiero que vayamos meditando poco a poco en este comentario extenso, pero quiero que pongas atención porque él nos describe mucho acerca de esta realidad de la batalla que peleamos como cristianos en contra de este enemigo y de cómo él busca herirnos y atacarnos. Entonces, la primera parte de este comentario de John MacArthur dice lo siguiente: el enemigo crea un sistema mundano y un ambiente pecaminoso con el cual nos tienta para que concibamos malos pensamientos y sintamos emociones erradas. Entonces, repito, como mencioné hace un momento, Satanás es astuto, Satanás es inteligente, Satanás usa una estrategia y él sabe que esa estrategia en muchas ocasiones va a funcionar en contra de los cristianos. Sobre todo si los cristianos, no tomamos en cuenta la realidad de esta guerra que estamos peleando. Si no somos conscientes de las capacidades de nuestro enemigo. Si pensamos que solamente con decirnos, con llamarnos cristianos, estamos guardados, eso es un cristianismo light. Eso es un cristianismo superficial. Tenemos que ser conscientes de que estamos peleando contra un enemigo poderoso. Un enemigo que, repito, como dice este comentario, crea todo un sistema mundano, un ambiente pecaminoso. ¿Y qué es lo que encontramos al salir allá afuera? Precisamente eso. Encontramos que Satanás prepara el ambiente, prepara muchas personas, muchos sistemas que nos envuelven de manera que nosotros vivamos de manera confiada. Repito, Satanás es astuto, es inteligente y tiene cierto grado de poder y usa todos esos recursos para llevarnos a ser confiados. Él nos tienta para que concibamos malos pensamientos y sintamos emociones erradas. Y todos nosotros hemos pasado por este tipo de situaciones, tener malos pensamientos y sintamos emociones erradas. Pero ¿qué tan frecuente es esto en nuestra vida? ¿Qué tanto nos dejamos
llevar, nos dejamos inundar nosotros precisamente por esos malos pensamientos, por esa sensación de emociones erradas. Muchas veces vienen a nuestra mente malos pensamientos y en lugar de nosotros combatir contra ellos, los alimentamos, dejamos que crezcan en nuestra vida, dejamos que nos destruyan, porque son esos, son golpes, son ataques de Satanás a nuestra vida y muchas veces nosotros no ponemos resistencia a ello. Sigamos con el comentario de John MacArthur. El siguiente párrafo dice: el enemigo quiere nublar nuestra mente con doctrina falsa, principios falsos e información falsa con el objetivo de desviarnos y de confundirnos. También quiere confundir nuestras emociones y de esa manera pervertir nuestros afectos, nuestra moral, nuestra lealtad, nuestras metas y nuestros compromisos. Satanás ataca las áreas fundamentales de nuestra vida y lo hace con el propósito de hacernos tambalear, de debilitarnos, de querer hacernos caer. Y repito, en este primer párrafo de esta diapositiva, John MacArthur se refiere a que él quiere nublar nuestra mente. ¿Se acuerdan de lo que mencionábamos hace un momento? Que en el pensamiento judío antiguo el corazón representaba la mente, la toma de decisiones. Y el segundo párrafo dice que él también quiere confundir nuestras emociones, lo que los judíos antiguos relacionaban con las vísceras, los intestinos. Todo esto está relacionado con ello y Satanás sabe a dónde atacar, a nuestra mente. Quiere confundirnos a través de doctrinas falsas y a través de emociones erradas. Sigamos leyendo este comentario. El enemigo desea arrancar la palabra de Dios de nuestra mente y suplantarla con sus propias ideas perversas. Procura destruir la vida pura y reemplazarla con inmoralidad, codicia, envidia, odio y todo tipo de vicio. La semana pasada veíamos el cinturón de la verdad, ceñidos de la verdad, y el enfoque, la idea era precisamente eso, que tenemos la necesidad de estar acudiendo de manera constante a la verdad de Dios, a lo que expresa su palabra, lo que está contenido en este bendito y precioso libro. Dependemos para estar firmes en esta guerra de conocer la verdad de Dios. Pero muchas veces, en medio de este sistema que Satanás implanta en el mundo, nosotros nos dejamos llevar por eso, por no tomar en cuenta, por no valorar lo suficiente el consejo de Dios, su palabra. Y eso, nuevamente, repito, nos lleva a vivir un cristianismo superficial. Cuando nosotros nos separamos de la palabra de Dios, cuando no le damos la importancia en nuestras vidas, nosotros nos hacemos vulnerables y entonces nos convertimos en un blanco fácil de los ataques de Satanás. Y entonces quiero preguntarte y quiero invitarte a meditar cuánta importancia tiene la palabra de Dios en tu vida, pero en tu vida práctica, en tu vida diaria. No solamente a que los domingos no olvides traer tu Biblia aquí a la iglesia, o los jueves, o no solamente a que tengas tu Biblia allá en casa, a que sea parte de tu librero o incluso quizá estar abierta en, no sé, cierto pasaje, el Salmo 23, muchas veces, o algún otro pasaje que traiga esperanza a ti y simplemente con tenerla abierta ahí en ese pasaje sientes o piensas que ya estás protegido por la verdad. No, la palabra de Dios es nuestro alimento diario, nuestro alimento constante. Dependemos de ella para estar nutridos, para estar fortalecidos, para estar cimentados en la verdad. ¿A cuántos se nos olvida comer cada día? Difícilmente, ¿verdad? Quizá en algunas veces llegamos a omitir esa toma de alimentos, pero no porque se nos olvide, porque pensamos que hay otras cosas más importantes. Pensamos aún que el trabajo puede llegar a ser más importante y, híjole, con tal de trabajar no me dio tiempo comer. Y aún eso no es correcto.
Pero en nuestro alimento espiritual, ¿olvidamos alimentarnos espiritualmente de la palabra de Dios? ¿Lo olvidamos hacer todos los días? Quizá nos llega a pasar, quizá nos llega a suceder que, ay, hoy no leí la palabra de Dios. Y eso es el lunes y quizá estamos en jueves y, híjole, ya es jueves y no he leído la palabra de Dios, pero llega el sábado y como relativamente tenemos tiempo, no hombre, ahora sí me leí 20, 30 capítulos. No. Es como si no comiéramos toda la semana y el sábado nos vamos a un buffet y hacemos cosas que no son correctas. Repito, necesitamos estar cimentados, fundamentados en la verdad de Dios, porque eso nos fortalece y eso nos ayuda a conocer la justicia de Dios para nuestras vidas. No demos oportunidad al diablo de estar débiles, de estar desnutridos, de estar vulnerables y de ser blanco fácil de sus ataques. Satanás quiere que riamos del pecado y no que nos aflijamos por cometerlo, sino que lo excusemos en lugar de confesarlo ante el Señor para recibir su perdón. ¿Has recibido este tipo de ataques? ¿Has llegado a pensar que el pecado no es tan importante, no es tan gravoso? Solo fue una mentirita, además fue una mentirita piadosa, una mentira blanca. Tu pecado es pecado y aún por una mentira blanca, como la llamamos nosotros, aún por eso el Señor Jesucristo tuvo que ir a la cruz para rescatar nuestras vidas. Aún por una mala actitud, aún por una mala respuesta de manera intencional, Cristo tuvo que ser colgado en esa cruz para perdonar nuestros pecados. Nuestro pecado es pecado, no importa cuán simple lo veamos nosotros. Y cada pecado que nosotros hacemos ofende gravemente a Dios. Pero Satanás quiere que pensemos lo contrario, quiere que nos riamos del pecado, que lo normalicemos, que pensemos que no hay consecuencias, que no pasa nada si pecamos un poquito y un poquito y un poquito más y cada vez un poquito más. ¿Has llegado a vivir en alguna manera esta realidad en tu vida? Estás siendo entonces presa de los ataques de Satanás. Quizá no estás portando la armadura de Dios como debe ser. Sigue diciendo John MacArthur que el enemigo, Satanás, nos seduce para que nos acostumbremos tanto al pecado en nosotros y a nuestro alrededor que ya deja de molestarle a nuestra conciencia. Salimos y sin duda allá afuera hay pecado por todos lados, pero muchas veces ya ni nos indignamos de ver el pecado allá afuera. No solamente nos dejamos de indignar por vivir el pecado en nuestras vidas, sino que aún salimos y no nos dolemos de que haya otras gentes que aún en medio de que no conocen a Dios, le ofenden y eso ya no afecta nuestras vidas. Decimos, sí, pues es que el mundo está bajo el poder y bajo el dominio del maligno, pero están ofendiendo a nuestro Dios, al Dios que nos salvó, que nos rescató, y debemos dolernos también por eso. Eso es muestra de que estamos del lado de Dios, de que estamos conociéndole más, amándole más, sabiendo cómo es Él y sabiendo que todo pecado le ofende a Él. La protección contra estos ataques que Satanás realiza en contra de nosotros es la coraza de justicia. Tenemos que echar mano de ella. La justicia es algo de lo cual debemos apropiarnos y debemos ponerla alrededor de todo nuestro ser. Así como los antiguos soldados se cubrían por completo con corazas impenetrables para proteger sus vidas. Repito, Dios nos ha dado estas herramientas, estas piezas de la armadura para protegernos, para enfrentar esta batalla. Así que echemos mano de ella, vistámosla. Se me fue la palabra, perdón. Vistamos esa armadura en nosotros. No seamos necios, negligentes en saber que Dios nos ha provisto estas herramientas y no las aprovechemos, no las usemos.
¿A qué se refiere Pablo al mencionar la justicia? Pablo menciona que nos vistamos de la coraza de justicia, pero ¿a qué tipo de justicia se refiere Pablo? Y entonces pasemos a nuestra siguiente área de este tema, la justicia que conocemos en el mundo. Pudiéramos pensar quizá en la autojustificación. ¿Qué es la autojustificación? Este concepto es que cada uno puede pensar cierta cosa acerca de sí mismo. La autojustificación individual no es justicia en absoluto, sino que es la peor forma de pecado. Pero pensemos un poquito más en esto, en qué es la autojustificación. Muchos pueden pensar, es que yo no soy tan malo. Es que sí cometo pecados, pero no, es que hay otras personas peores. Conozco a otros peores. Y sí, sin duda, en nuestros casos, o quizá la gran mayoría de nosotros, podamos conocer a personas peores que nosotros. Pero precisamente el error está en pensar que porque hay personas peores que nosotros no somos tan malos, o nuestras ofensas no ofenden a Dios. El problema de la autojustificación es que nos comparamos con otros seres semejantes a nosotros. Y entonces eso nos lleva, nuestra carnalidad nos lleva a buscar personas peores para justificar nuestras acciones. Sí, yo cometí un pecado, pero no tan grave como el de esta otra persona que conozco. Nos comparamos con seres iguales a nosotros, seres caídos y seres con inclinación al pecado, pero tendríamos que compararnos con la vida de Cristo. Y entonces, si nosotros realmente de manera profunda y de manera consciente nos comparamos con este Dios perfecto, con este Salvador santo, puro, tenemos que darnos cuenta de que no puede haber justicia en nosotros. No hay manera de que podamos decir, hay justicia en nosotros. Mateo 5:20 nos enseña algo acerca de esto. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. No hay justicia en el ser humano. Aún los fariseos, los escribas que pensaban cumplir la ley, aún ellos fallaban. Y entonces, en ese concepto que ellos tenían, el Señor Jesucristo les animaba a sus seguidores a incluso vivir una vida de justicia más que la que los fariseos y los escribas creían tener. Ellos decían tener justicia, pero no la vivían realmente. Pero el Señor Jesús nos dice que debemos vivir una justicia verdadera, real, superior a esa de los fariseos. La justicia que pudiera haber en algún ser humano, ¿sabes cómo la ve el Señor? Vayamos a Isaías 64, versículo 6. Si bien todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como ¿qué? Como trapo de inmundicia delante de Dios. Nuestra obra más justa, más piadosa es algo repugnante delante de Dios. Porque aun cuando lográramos hacerlo, lo haríamos en nuestra vanidad. Lo haríamos para satisfacer nuestro ego, no realmente para darle la gloria a Dios. La obra de justicia que cualquier ser humano pudiera realizar es como un trapo de inmundicia delante de Dios. Esta autojustificación generalmente podríamos verla en los no creyentes, en los que no conocen al Señor, en los que no han recibido su salvación. Ellos podrían tener este tipo de concepto. Si ellos, los incrédulos, pretendieran usar esa justicia propia, esa autojustificación como una protección para ellos, como esa coraza de justicia, no les serviría.
sería una coraza inútil, no resistiría los ataques. Pero en cuanto a los creyentes, nosotros, los cristianos, también podríamos pensar en otro tipo de justicia que puede cubrirnos, que puede cuidarnos. Y pudiéramos pensar en la justicia que Dios trae a nuestras vidas en el momento en que creímos en el Señor Jesucristo, en el que le entregamos nuestra vida. Porque la palabra de Dios dice que hemos sido justificados, ¿cierto? Es decir, ¿en qué consiste la doctrina de la justificación? En que la justicia de Dios ha sido imputada al creyente. Dios nos ve vestidos, revestidos de la justicia de Cristo, no de una justicia propia, porque repito, como acabamos de ver en Isaías, en el ser humano no hay una justicia delante de Dios que sea válida. Nuestra justicia son como trapos de inmundicia. Por eso es necesario que cada uno de nosotros seamos revestidos de esa justicia de Cristo. Al vernos a nosotros, nos ve en nosotros a la persona de Jesucristo y su obra en nuestra vida. Sin embargo, eso es solo como un uniforme que nosotros portamos. Es como una vestidura que cubre toda la inmundicia que hay en nuestra vida verdadera, en nuestra vida humana. Profundizando un poquito más acerca de esto, de la doctrina de la justificación, 2 Corintios 5:21, y te lo leo en la Nueva Versión Internacional, hablando acerca de Cristo, al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador, para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Entonces, como creyentes ya hemos recibido justicia, ya hemos sido revestidos de justicia, repito, de la justicia de Cristo. No es una justicia propia, pero repito, esto es como una vestidura, como un uniforme. Entonces, no se refiere a esto Pablo cuando dice que nos vistamos de la coraza de justicia. No simplemente decir que somos cristianos y que hemos sido justificados ya nos protege de esos ataques de Satanás. Porque podemos vestir un uniforme, cierto tipo de ropa, pero comportarnos de otra manera, ¿cierto? Podemos vestirnos, no sé, de cierto uniforme, de algún oficio, de alguna profesión quizá, pero no vivir como esa persona o como ese profesionista. Podemos quizá ponernos una bata de médico o el uniforme de los médicos, pero no por eso, no simplemente por eso ya somos médicos. Entonces sí, es verdad que hemos sido revestidos de la justicia de Dios, de la justicia de Cristo imputada en nosotros, pero además de eso, tenemos que comenzar a comportarnos de acuerdo a esa vestidura. Y eso nos lleva entonces a que la coraza de justicia a la que Pablo se refiere es una justicia práctica. Pero antes de profundizar en eso, quiero leerte lo siguiente. La justicia de Cristo, aquella imputada a nosotros, nos protege del infierno. Somos salvos. Dios nos ha prometido no ir al infierno, sino estar con Él en su gloria por la eternidad. Y esa justificación de Cristo revestida en nosotros nos asegura de eso, nos protege del infierno. Sin embargo, no nos protege de los ataques de Satanás mientras estamos aún aquí en la tierra. Es a lo que me refería cuando les decía que hemos sido vestidos de cierta ropa, pero no por eso ya nos comportamos o ya somos lo que esa ropa indica. Ahora, eso no quiere decir que esta justicia sea inútil o esta justificación que recibimos sea inútil, no. Gloria a Dios porque Él nos ha revestido de la justicia de Cristo. Gracias a Dios porque no nos ve en nuestra realidad inmunda de injusticia humana, sino que nos ve revestidos de la justicia de Cristo. Pero además de llamarnos justos, tenemos que vivir de manera justa. Y entonces quiero pasar precisamente a esta casi última parte de este mensaje. El cristiano debe vivir en justicia práctica. ¿Cómo aplicamos esta justicia a la vida práctica en nuestras vidas?
La justicia de Cristo imputada a nosotros es la base de la coraza de justicia con la cual debemos vestirnos, según lo expresa Pablo aquí en Efesios 6:14. Hemos sido justificados por Dios, hemos recibido la justicia de Cristo, pero eso es únicamente la base para que nosotros comencemos a vivir en esa justicia que vivió el Señor Jesucristo. Y no lo podemos hacer por nosotros solos, solo podemos hacerlo por la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y hemos escuchado mucho acerca de la obra, la innumerable obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Qué hace el Espíritu Santo en nuestras vidas? Nos enseña, nos capacita, nos santifica, nos corrige, nos reprende, nos consuela, nos guía, nos exhorta. El ministerio del Espíritu Santo en la vida del creyente es grande. Y muchas veces no somos conscientes de esa bendición de saber que el Espíritu Santo mora en nosotros y solamente nos limitamos a saber eso. El Espíritu Santo mora en mí. Qué bueno, qué bendición, qué dicha. Pero muchas veces pasamos por alto o nos olvidamos o ignoramos todo lo que su ministerio debe implicar en nuestra vida, en nuestra transformación. Repito, nos conformamos con saber que Él vive en nosotros, pero no nos esforzamos en ser transformados realmente por Él en nuestro interior. La coraza de justicia con la cual Pablo nos ordena vestirnos es una justicia práctica. Esta justicia tiene la implicación de una vida piadosa y de obediencia constante a la palabra de Dios. Esto está muy enlazado con lo que veíamos nuevamente la semana pasada, a estar yendo a la verdad de Dios para aplicarla en nuestras vidas. Primero, para conocer a ese Dios que nos ha salvado, para conocerle cada día más, cada día mejor, y eso nos va a llevar a ser transformados a cada momento, a cada instante, cada día, y de esa manera comenzar a vivir con esa justicia con la cual Dios nos ha revestido. Efesios 4:24 nos habla, ahí mismo el apóstol Pablo, lo veíamos hace un par de meses, creo, acerca de la transformación del creyente, y decía el apóstol Pablo aquí en Efesios 4:24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos siendo transformados, renovados. Dios nos ve como un nuevo hombre y tenemos que irnos vistiendo de ese nuevo hombre. Tenemos que irnos pareciendo cada día más a ese nuevo hombre. Y esa es la implicación de esta justicia práctica que debemos vivir. Cada día debemos parecernos más a Cristo. Y Cristo vivió una vida piadosa, obediente, justa, una vida que en todo agradó a Dios. ¿Es así? Y nosotros somos llamados a vivir de esa manera. Dice ahí mismo en Efesios que Dios dio dones a la iglesia. Esos dones son para transformar a la iglesia, para perfeccionar a los santos. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. No vivir en justicia tiene consecuencias. Solamente pretender ser revestidos de esa justicia de Dios, pero no practicar la justicia en nuestra vida, tiene consecuencias. Y la primera de ellas, quiero mencionarte 4, y la primera de ellas tiene que ver con la pérdida del gozo de la salvación. ¿Te has sentido así alguna vez? ¿Has perdido el gozo de la salvación? ¿Has tenido bajones en tu vida cristiana? ¿Has tenido baches, tropezones? David, el rey David, no mi hermano David aquí presente, el rey David, el salmista, vivió una vida una situación muy difícil, y creo que todos nos acordamos de ella, o es generalmente algo de lo primero que viene a nuestra mente cuando pensamos en la vida de David. Y él tuvo un tropezón muy fuerte,
un bache muy fuerte en su vida, el pecado con Betsabé. Él actuó de manera injusta, él no actuó de manera piadosa, él no actuó obediente a los mandatos de Dios, y el no practicar esa justicia tuvo consecuencias en su vida, y no voy a detallar mucho sobre esas consecuencias específicas en la vida de David, pero una de esas consecuencias fue precisamente la pérdida del gozo de la presencia de Dios en su vida, y él mismo lo relata ahí en Salmo 51. Todo el Salmo 51 es parte de esa oración de arrepentimiento de David hacia Dios por ese pecado, no solamente pecado con Betsabé, pecado contra Urías, pecado contra el pueblo, pero en primer lugar pecado contra Dios. Y después de que Dios le restaura y después de que Dios le hace ver la magnitud del pecado que él había cometido, él se da cuenta de las consecuencias que sufrió. Y él dice en Salmo 51:12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. No vivir en justicia trae consecuencias a nuestra vida, y una de esas consecuencias es perder el gozo de la salvación, de ser cristianos en nuestra vida. ¿Tú te has sentido así en algún momento? Quizá, repito, no estamos portando la coraza de justicia de manera correcta, o quizá ni siquiera nos la hemos puesto, ni siquiera la hemos vestido. La obediencia trae agrado a Dios, nuestra obediencia, pero eso también trae gozo a nuestra vida. Así como la desobediencia y no vivir en justicia quita en nuestra vida el gozo de la salvación, por el contrario, la obediencia va a aumentar ese gozo en nuestras vidas. Siguiente diapositiva, primera de Juan 1:4, nos dice lo siguiente. Estas cosas os escribimos, las instrucciones que el apóstol Juan nos escribe en sus cartas para llevar una vida santa, una vida piadosa. Aquí nos muestra uno de los propósitos. Estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido. Vivir en obediencia, vivir de manera piadosa, buscar vivir en santidad trae gozo a nuestras vidas. Pongámonos la coraza de justicia para no perdernos de esta consecuencia, de perder el gozo de nuestra salvación. Otra consecuencia de no vestir la coraza de justicia, de no vivir una justicia práctica, es que no producimos un fruto agradable a Dios. Una vida no piadosa y en desobediencia no agrada a Dios. ¿Se acuerdan de la parábola de las 10 minas? No la vamos a leer hoy toda, pero yo te invito a que llegando a tu casa la puedas leer con calma. La encuentras ahí en Lucas capítulo 19, versículos 11 al 27, donde el Señor Jesús relata una parábola donde un amo reparte minas a sus siervos y les ordena trabajar con ellas, negociar con ellas, y hubo 2 de esos 3 siervos que hicieron lo que este amo les ordenó, pero uno de ellos no obedeció, no hizo caso a lo que su señor le había ordenado. Y esa desobediencia también trajo consecuencias. No hubo fruto en su vida, pero fíjate la reacción de este amo y la forma en que le contesta. Y te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, porque utiliza ciertamente palabras bastante fuertes, pero nos ayudan a entender las implicaciones de la desobediencia. La respuesta de este amo a ese siervo fue, él le contestó: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. Él le había dicho que realmente había tenido temor de él y que no había trabajado con esa mina que su amo le había encargado, sino que prefirió guardarla, esconderla para devolvérsela cuando él le pidiera cuentas. Y esta fue la respuesta del amo: siervo inútil, por tus propias palabras te voy a juzgar. ¿Sabías que yo soy un hombre exigente, que recojo lo que no deposité y ciego lo que no sembré?
Este siervo, por negligencia, por desobediencia, por no vivir en justicia, recibió este calificativo, estas palabras: siervo inútil. No seamos siervos inútiles, no nos quedemos sin llevar fruto a Dios. No vivamos esa consecuencia de no vivir una vida de justicia práctica. Otra consecuencia que puede haber en nuestras vidas por no practicar la justicia es la pérdida de recompensas en nuestra vida cristiana. Repito, habrá un momento en el que habremos de llegar a la presencia de Dios y tendremos que rendir cuentas de lo que hemos vivido en nuestra vida cristiana antes de llegar a su presencia. Y eso lo encontramos en 1 Corintios capítulo 3, versículos 12 al 13. Quizá muchos lo conocen. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Vivir en justicia práctica será estar edificando oro, plata, piedras preciosas. Pero si somos necios, si somos negligentes, lo que estamos edificando es madera, heno, hojarasca. Y nuestras obras serán probadas por el fuego. ¿Creen que la madera, el heno y la hojarasca resistirán a ese fuego, a ese escrutinio de Dios en nuestra vida? Perderemos recompensas, las cuales tendríamos posteriormente que poner a los pies de nuestro Dios, porque realmente es Él quien hace la obra en nuestras vidas. Pero en nosotros debe haber la disposición de obedecerle, de cumplir esas obras en nuestra vida. ¿Qué recompensa pondrás tú a los pies de Cristo? ¿Qué tanto de las obras de tu vida estás edificando como oro, como plata, como piedras preciosas que resistirán el fuego? Que la mayoría de tus obras no sean la madera, el heno o la hojarasca, porque tendremos que presentar recompensas en adoración a Dios. Esforcémonos en eso, en vivir una vida de justicia práctica, de obediencia, de santidad. Por último, no es que sean todas las consecuencias de no vivir una justicia práctica, es la última que yo quiero mencionarte, pero no vestirnos de la coraza de justicia trae oprobio a la gloria de Dios. Genera vergüenza en nuestras vidas a la gloria de Dios. Y nosotros somos llamados precisamente a lo contrario, no a causar vergüenza al nombre de Cristo, al nombre de Dios, sino a que nuestras vidas sean un adorno delante de Él. Pablo se lo decía a Tito, capítulo 2, versículo 10, no defraudando, sino mostrándose fieles en todos, para que en todo adornen la doctrina de Dios, nuestro Salvador. Nuestras vidas no deben causar vergüenza ni oprobio a Dios. Tenemos que vivir una vida de justicia basada en sus principios, en su verdad, para que nuestras vidas sean un adorno y no una vergüenza al nombre de Dios. Y quiero invitarte a pensar, quiero darte unas ideas que te ayuden, unas ideas o conceptos que te ayuden a reflexionar en cómo estás viviendo. Y nuevamente quiero presentarte este comentario de John MacArthur y trata de analizar tu vida, trata de analizar cómo has estado viviendo. ¿Estás vistiéndote la coraza de justicia? ¿Estás viviendo una vida práctica de justicia? ¿Estás basándote en los principios de Dios? Dice este comentario, estar vestidos con la coraza de justicia consiste en vivir en obediencia diaria y momento tras momento a nuestro Padre Celestial. ¿Es importante para nosotros? ¿Es importante en tu vida vestirte de esta justicia que implica obediencia diaria a nuestro Dios? Esta parte de la armadura de Dios es la vida en santidad
para la cual Dios suministra la norma y el poder, y para la cual también debemos suministrar nosotros toda nuestra disposición voluntaria. Repito, sí, Dios nos ha vestido de justicia, pero nosotros tenemos que tener, como dice el final de este comentario, la disposición voluntaria de practicar esa justicia con la cual Dios nos ha revestido. No solo parecer con lo que estamos vestidos, sino vivir de esa manera. No solo una vida de apariencia, sino una vida real de justicia práctica en nuestras vidas, de santidad, de obediencia, de sumisión a nuestro Dios. Dios mismo nos viste con su justicia que nos es imputada, pero nosotros debemos vestirnos cada día con nuestra justicia práctica. Debemos ir impregnándonos de esa vestidura que Dios ha puesto en nosotros, de la justicia de Cristo en nuestra vida. No solo como un vestido, no solo como un uniforme, sino que nos comportemos como tal, como lo que indica esa vestimenta, como Cristo, andar como Cristo, ser como Cristo, vivir la justicia que Cristo vivió. Y por último, quiero darte un comentario final reflexionando en algunos versículos que nos ayuden a pensar nuevamente en que sí, esto es lo que la Biblia nos enseña, pero ¿cuál es nuestro contexto? Somos llamados a ser cristianos y a parecernos cada día más a Cristo, pero esto cobra mayor relevancia por las circunstancias que vivimos. Y esas circunstancias son esa guerra espiritual. Estamos en medio de una lucha. No es simplemente para vernos mejor, es porque necesitamos estas herramientas, estas defensas en nuestra vida. Nos es necesario, no solo nos es un artículo de lujo. Vistámonos de la coraza de justicia viviendo una vida santa, piadosa y obediente. Esa es mi invitación para ti el día de hoy. ¿Cómo podemos hacerlo? Absteniéndonos de los deseos carnales. Primera de Pedro 2:11. Escribe Pedro: os ruego que os abstengáis de los deseos carnales. ¿Nos abstenemos? ¿Realmente presentamos batalla ante los deseos carnales de nuestro cuerpo, de nuestra vida? ¿Realmente nos fortalecemos en Cristo para resistir esos ataques de Satanás, absteniéndonos de esos deseos carnales? A eso nos exhorta Pablo, incluso usa la palabra os ruego, abstengámonos de los deseos carnales. ¿Cómo? ¿De qué otra manera podemos vivir una vida de justicia práctica, una vida santa y piadosa? Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Pablo mismo nos exhorta: llevemos cautivos todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Rechacemos lo que nuestro cuerpo, nuestra carnalidad, nuestra humanidad quiere ofrecernos, quiere darnos, y llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tenemos que someter nuestras propias vidas a la obediencia a Cristo, porque nuestra humanidad, nuestra carnalidad por sí sola no quiere someterse a la obediencia a Cristo. Entonces nosotros tenemos que batallar en primer lugar con nosotros mismos para someter nuestra vida, nuestra carnalidad a la obediencia a Cristo. Además de eso, poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Y lo veíamos el jueves, ¿verdad? Con mi hermano David. Poniendo nuestra mente en las cosas de arriba. Colosenses 3:2, ¿qué nos enseña el apóstol Pablo? Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Y dónde está tu visión? ¿Hacia dónde está apuntando tu vida? ¿Qué es lo que anhelas? ¿Realmente anhelas una vida espiritual más cercana a Dios cada día? ¿O los anhelos de tu corazón están basados en las cosas de este mundo? En la superficialidad, en lo material, en la vanidad, en lo temporal, en la fama,
en la riqueza, en la posición, o estamos apuntando hacia arriba? Pongamos nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿A cuántos años de vida aspiramos cada uno de nosotros? Quizá es una pregunta bastante ambigua y quizá muchos podamos ser, ah, se me fue la palabra, podamos ser, tener una expectativa grande y quizá aspiremos a vivir, no sé, 80 años, quizá. Pero ¿cuánto es 80 años en una vida terrenal ante una eternidad en el cielo y no en el infierno? Somos extranjeros y peregrinos en esta tierra. Nuestra ciudadanía es del cielo. Pongamos nuestra vista, nuestra mirada, nuestro objetivo en las cosas eternas, en las cosas espirituales. Apuntemos hacia allá. Por último, seamos diligentes porque el tiempo está cerca. Romanos 13, versículos 12 y 14. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. La noche está avanzada. El Señor está cerca. Ojalá viniera hoy. Ojalá viniera en este momento y nos encontrara aquí. Pero con mayor razón meditemos cómo estamos viviendo nuestra vida cristiana y cómo estamos enfrentando esta guerra a la cual el Señor nos dijo que íbamos a enfrentar. Estamos vistiéndonos de esta armadura y como lo hemos estudiado el día de hoy, estamos vistiéndonos de la coraza de justicia. ¿Qué tipo de guerra estás peleando? ¿Qué tipo de batalla le estás presentando a Satanás? ¿Realmente resistes a los ataques de Satanás o muchas veces caes ante sus ataques? No seamos blanco fácil, no nos presentemos vulnerables ante Satanás. Vistámonos de toda la armadura de Dios que Él nos ha provisto y vivamos también una vida de justicia práctica, lo cual, repito, implica santidad, obediencia y la justicia de Cristo con la cual hemos sido revestidos, puesta en práctica en nuestras vidas diariamente, no solo los domingos, no solo los jueves, no solo aquí en la iglesia, afuera en nuestros trabajos, afuera en la escuela, afuera en la calle e incluso dentro de nuestras casas, dentro de nuestros hogares. Vivamos realmente una vida cristiana de justicia práctica. Si no lo has estado haciendo, si no has hecho caso a ponerte la armadura de Dios, si has sido necio, negligente en ponerte la coraza de justicia, te animo a que comiences a hacerlo el día de hoy, no mañana, el día de hoy. Hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Si quizá te has puesto la armadura, la coraza de justicia, pero te la pusiste al revés o no te la aseguraste lo suficiente, refuérzala, anímate. Han venido golpes, sé que lo has vivido. ¿Y sabes qué? Van a venir más golpes y quizá más fuertes. Preparémonos porque estamos en medio de una batalla, estamos en medio de una guerra en la que está en juego nuestra vida espiritual y cómo habremos de presentarnos ante el Señor. Vamos a orar para finalizar este tiempo. Padre, gracias te damos por permitirnos abrir tu palabra. Gracias te damos por hablarnos, por darnos este mensaje, Señor, de exhortación, de ánimo también, de reflexión a nuestras vidas. Gracias, Señor, por hacernos saber que no nos has desamparado, que aún en medio de esta lucha que vivimos, tú nos has provisto de la defensa necesaria, de las herramientas
que necesitamos para defendernos. Gracias por ello, porque en tu gracia y tu misericordia nos has provisto de ella. Y quizá muchas veces hemos sido negligentes, hemos sido necios y no hemos obedecido fielmente a tu palabra, a tu consejo, a tus ordenanzas. Perdónanos por ello, Señor, y ayúdanos a entender la necesidad que tenemos de defendernos, de presentar una batalla digna, sabiendo que eres tú quien nos fortalece, eres tú quien nos defiende, eres tú quien está detrás de nosotros en la batalla. Siempre y cuando busquemos agradarte, siempre y cuando busquemos darte la honra y la gloria a ti. Ayúdanos a ser conscientes de esta realidad de manera constante, no solo en este lugar, no solo este domingo. Ayúdanos a recordarlo mañana, el día martes, el resto de la semana, el resto del año, el resto de nuestra vida, hasta que tú vengas por nosotros, hasta que tú nos llames a tu presencia. Por favor, ayúdanos, Señor, a ser transformados, a vivir una justicia práctica que honre tu nombre, que dé gloria a ti y que presente una batalla firme ante nuestro adversario. Bendice a esta tu iglesia, bendice a cada uno de quienes hemos escuchado tu mensaje y trae fruto a nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.